Aquí todos, mis amados, conectados una vez más, dispuestos a recibir de Dios, dispuestos a depender solamente de Él, porque ya nosotros a esta altura de nuestra vida reconocemos que solamente nosotros dependemos de Él. Que todo cuanto pase, que todo cuanto suceda en nuestra vida es porque Dios lo permite, que aún las cosas buenas y las cosas que nosotros calificamos como malas. Lo que pasa es que hay un concepto que necesitamos entenderlo muy bien, y es que nosotros le damos una calificación a las cosas buenas o a las cosas malas. Entonces nosotros estoy bien o estoy mal, es una calificación nuestra. Pero realmente ante la óptica de Dios todo está bien, porque Dios tiene control de todas las cosas. De hecho, la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Detrás de eso que nosotros consideramos como un problema, como una dificultad, como algo difícil, como una crisis, Dios detrás de todo ve que hay una bendición ahí para nosotros. Por eso, bajo la óptica de Él, dice, no se preocupen, no se afanen, que eso que tú estás considerando hoy que es un problema, que es una dificultad, no te afanes, que yo tengo el control, y a la postre el resultado será positivo para nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros logramos entender eso, podemos descansar un poco más. Lo que pasa es que estamos acostumbrados siempre al dulce y al amargo, pero para Dios todo es dulce, para Dios todo es una bendición para sus hijos, para los que caminamos en la justicia de Él, los que caminamos en el reino de Dios. Muy bien, mis amados, vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Espero que estén bien, espero que hayan podido descansar, que todo esté en orden en sus casas, en sus familias, y si de repente hay alguna situación adversa, tranquilos, no te descompongas. No te preocupes, no te angusties más de la cuenta, entrega todo en las manos de Dios y dejemos que Él sea el que esté obrando. Para todos mis amados, muy buenos días, sean bienvenidos y de inmediato entonces abran por favor ahí su Biblia, abran su libreta de apuntes y hoy vamos a estudiar un tema que he titulado Dios, la única fuente de provisión. Y en esta mañana quiero que podamos entender este concepto, que es un concepto que si lo logramos entender en esta mañana, la esencia de este concepto, nuestra vida va a descansar y vamos a poder tener una vida mucho más confiada, una vida mucho más tranquila. Dios, la única fuente de provisión. Y eso se llama vivir en fe. Nosotros durante mucho tiempo decimos como cristianos que nosotros ya no vivimos por vista, sino que vivimos por fe. Y eso lo declaramos, la Biblia lo dice y entonces nosotros lo creemos. Pero en el momento de la realidad, en el momento de las circunstancias, nosotros miramos, estamos más enfocados en la vista que la fe. Entonces somos un poquito paradójicos en eso, porque creemos una cosa, pero vivimos otra cosa. Por eso es muy importante entender esto. ¿Qué es eso de vivir en fe? Vivir en fe es un concepto muy sencillo y es hacer de Dios la única fuente de provisión. Cuando nosotros decimos vivimos en fe es porque hemos llegado a ese nivel, hemos llegado a ese punto donde verdaderamente hemos hecho a Dios, hemos colocado a Dios como la única fuente de nuestra provisión. En otras palabras, esto indica darle el primer lugar a Dios. Nosotros como cristianos solemos decir que claro que Dios es el primer lugar en nuestras vidas, pero honestamente, si nosotros nos ponemos la mano en nuestro corazón, decimos, no todas las veces Dios es el primer lugar en mi vida. Honestamente, yo sé que hay muchas cosas que ponemos por encima de Dios. Bueno, aquí el punto es que nosotros como cristianos tenemos que comenzar a desarrollar y tenemos que comenzar a crecer en esta parte de nuestra vida. Y es que verdaderamente Dios sea el número uno en nuestra vida. Cuando nosotros colocamos a Dios como el número uno, entonces nuestra vida ahí comienza verdaderamente a caminar en fe. Entonces podríamos resumir a esta altura que caminar en fe es poner a Dios en el primer lugar. Darle a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Esa, digamos que es la máxima expresión de fe que nosotros podemos tener ante la presencia de Dios. Cuando tú verdaderamente amas a Dios, cuando tú verdaderamente llegas al punto donde dice, para mí lo más importante es Dios, estamos llegando a esa máxima expresión de fe. Y es a donde Dios quiere llevarnos. Si ustedes recordarán el tema de ayer, el Señor nos estaba llevando a que aprendiésemos a depender de Él. La palabra fe es confianza absoluta en Dios. Y decíamos la razón por la cual vienen las pruebas a nuestra vida. Y Dios en todo momento está orquestando para que verdaderamente nuestra vida esté descansada en Él y que pongamos toda nuestra confianza en Él. En nuestra vida de fe, Dios debe ocupar el primer lugar, mis amados.
Yo sé que hay compromiso, yo sé que hay meta, yo sé que hay sueño, yo sé que hay actividades y lo demás. Pero una de las funciones, una de las tareas que nosotros tenemos como cristianos es verdaderamente lograr que Dios ocupe ese primer lugar en nuestra vida. Posiblemente si para algunos Dios no es el primer lugar, lo que tenemos que hacer es ir avanzando para llegar a esa meta. Podríamos decir en esta mañana que la meta de nosotros es llegar a que Dios verdaderamente ocupe ese primer lugar. Nosotros acostumbramos en oportunidades, no todas las veces, pero seguramente de repente hay alguien que le ha pasado eso, que nosotros como que tratamos de acudir a diferentes fuentes, tratamos de acudir a diferentes instancias para solucionar un problema. Y entonces cuando ya nosotros vemos que hemos agotado todos los recursos, cuando nosotros vemos que ya no hemos encontrado ninguna solución, entonces ¿qué hacemos? Ahí sí buscamos a Dios. Fíjense que no debería ser así, mis amados, porque nosotros que decimos que somos hijos de Dios, nosotros que decimos que somos cristianos, nosotros que decimos que dependemos de Dios, ¿no creen ustedes que lo más lógico, lo más sensato sería que en medio de cualquier problema que tengamos nosotros, en medio de cualquier circunstancia, sea buena o sea mala, repito, de acuerdo a como nosotros de una forma intrínseca la califiquemos, nosotros en todo tiempo deberíamos buscar primero a Dios frente a cualquier circunstancia? Si nos pasó algo bien, pues tendríamos que ir delante de Dios y decir, Señor, gracias por esto que hemos recibido, gracias por esta bendición. Que si tú recibiste tu sueldo, que si tú recibiste alguna fuente de ingreso, tú digas, Señor, gracias por esto que tú me has dado. Que si tú recibes una buena noticia, Señor, gracias por esa buena noticia. Que si pudimos adquirir algo, pudimos comprar algo, Señor, gracias porque me diste la capacidad para poder comprar algo. Gracias porque me diste los recursos, Señor, para comprar esto que hoy estamos disfrutando como familia o de manera personal. En el alimento, gracias, Señor, porque tú nos das el alimento. ¿No creen, mis amados, que debería ser honesto por parte nuestra, grato por parte nuestra? Y por eso el apóstol Pablo dice, aprendan, den gracias en todo a Dios. Igual, cuando vengan circunstancias difíciles, nosotros en lugar de ir a buscar otra fuente, deberíamos de ir delante de Dios y decirle, Señor, por favor, frente a esta situación, frente a esta noticia que me ha llegado, frente a este conflicto que tengo en este momento, por favor, indícame qué tengo que hacer, Señor, a dónde tengo que ir, cómo debo actuar. Y fíjense que a pesar que nosotros dejamos a Dios, en algunos casos, repito, en última instancia, sin embargo, vemos el amor y la misericordia de Dios, que Él sale a nuestro auxilio. Ese es el amor del Padre que nosotros tenemos. Ese es el maravilloso Padre que nosotros tenemos, que a pesar que nosotros somos infieles, la Biblia dice que Él permanece ¿cómo? Que Él permanece fiel. Y esto es, mis amados, es una de las cosas que quiero que por favor comencemos a desarrollar. Yo personalmente también tengo que desarrollar esta parte porque a veces se nos olvida, en el afán, en el agite, en la emoción, en lo que sea, se nos olvida darle gracias a Dios. O en el dolor, en la angustia. Entonces, de tanto desespero, de tanta angustia, salimos corriendo a buscar la solución y nos olvidamos, recuerdo que yo soy cristiano, recuerdo que puedo ir ahí directamente al trono de la gracia y encontrar el oportuno socorro. Entonces, que esto se comience a convertir en un hábito en nuestras vidas. Esto se dio en el caso de una mujer, ustedes recordarán en la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 5, ahorita lo vamos a abrir. Ahí encontramos a una mujer que durante muchos años, dice la Biblia más o menos unos 12 años, esta mujer padeció de flujo de sangre. Ustedes recordarán, no sé si fue por ignorancia o por no conocer a Jesús. Ella se desvió de la fuente y buscó otras alternativas, buscó otras opciones en su vida. Y dice la Biblia que llegó al punto hasta que gastó todo lo que tenía. Y lo más triste es que una vez gastó todo lo que tenía, ya no le quedó nada, terminó fracasada, terminó derrotada. Y la última instancia, entonces, que ella ve, que ella considera, es que acude al Señor Jesucristo. Pero que no nos ocurra como ella, que después de que hemos gastado todo, después de que hemos agotado todos los recursos, después de que hemos hablado absolutamente con todo, después de que hemos hecho todo lo que en nuestras manos, en nuestras capacidades, en nuestras fuerzas podemos hacer, entonces ya cuando ya no tenemos más fuerza, cuando estamos completamente fracasados, ahí sí buscamos a Dios. No, ¿qué tal si invertimos eso? ¿Qué tal si trucamos un poquitico eso y al contrario, lo que hacemos en primera instancia es buscar a Dios? En nuestro caso, obviamente es diferente. Nosotros podríamos decir que esta mujer pues no podía contar con Jesús, esta mujer tenía que esperar hasta que Jesús pasara, posiblemente nadie le había hablado de Jesús. Pero quiero decirles, mis amados, que nuestro caso es muy diferente, porque nosotros tenemos a Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús? Nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos al Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué nosotros buscar afuera cuando nosotros lo tenemos dentro?
¿Por qué dejar a Dios como segunda opción? ¿Por qué dejar la deidad de Dios? ¿Por qué dejar la divinidad de Dios? ¿Por qué dejar el poder de Dios en segunda instancia cuando nosotros podemos acudir como cristianos, como personas sabias, como personas que tenemos ya el conocimiento de la palabra de Dios, que nos ha llamado el Señor sus hijos? ¿Por qué tener que ir a intermediarios cuando nosotros podemos ir directamente a la fuente, que es el Señor? Vayan por favor al libro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante. Aquí encontramos la historia de esta mujer que en última instancia entonces recurrió a Jesús, y Dios en su misericordia, el Señor Jesús en su misericordia, igual le concede ese favor, esa gracia, se extiende hasta esta mujer y logra uno de los milagros más hermosos que nosotros vemos registrados en la Biblia. Dice la Escritura, Marcos capítulo 5, verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Recuerde que nosotros tenemos a Jesús, tenemos a Dios que es nuestro médico por excelencia. Y dice que esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Pareciese que tenía recursos, pero en ese momento llega el momento de las circunstancias donde los médicos dicen, no, yo no sé qué más hacer acá. Yo me cruzo de brazos porque la verdad, lo que yo aprendí en la universidad, lo que yo tengo de acuerdo a mi experiencia, ya lo hice con este paciente y yo no veo solución. Llega el momento en que los médicos llegan a un tope, a un límite, donde dicen ya no podemos hacer nada. Llega un momento donde las personas dicen, mire, yo le pago lo que sea, pero sáqueme de este problema. Yo le pago lo que sea, pero cúreme esta enfermedad. Y el médico dice, no, es que aquí ya no se trata de dinero, aquí ya no se trata de recursos. Usted puede vender todo lo que tenga y puede pagar lo que sea, pero es que la verdad ya no hay nada que hacer. Entonces noten que nosotros no tenemos que esperar a esa instancia, no tenemos que ir a ese tipo de intermediarios, de fuentes. Recuerde que el domingo el Señor nos hablaba algo que es una palabra muy clave, que son sustitutos que nosotros colocamos. A veces la gente le pone toda la esperanza al médico. No, y es que el médico y el médico y el médico. Otro le pone la esperanza al dinero. No, y es que yo sé que si tengo el dinero lo tengo todo. Y quiero decirles que ni es el médico ni es el dinero. Con todo el respeto que los médicos nos merecen, con todo el respeto que quizás uno dice, bueno, sí, el dinero es un facilitador, el dinero nos ayuda, el dinero como que nos ayuda a abrir puertas, pero no es ni el dinero, no es ni los seres humanos en esta tierra los que tienen la solución. Y aquí lo notamos entonces en la Escritura, que de muchos médicos había pasado esta mujer y había gastado todo lo que tenía, y dice la Escritura, y nada había aprovechado. Antes le iba como peor, le iba peor. Ahora, cuando oyó hablar de Jesús, dice la Escritura, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y dice la Escritura, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mis amados, nosotros tenemos que crecer en ese nivel de fe. Nosotros tenemos que llegar a ese punto donde nosotros verdaderamente podamos confiar absolutamente en Dios. No de una forma teórica. El tema de hoy nos tiene que llevar a nosotros a saltar de esa parte teórica del yo sé, yo conozco, sí, yo sé, sí, y porque es que nosotros, al igual que muchos de nuestros hijos, ellos creen saber todo, yo sé, pero al final cometen errores. Lo mismo nos pasa a nosotros. Por creernos que sabemos todo, no hacemos lo correcto. Aquí el saber que nosotros necesitamos tener en este tiempo de nuestra vida es entender que Dios es nuestra fuente. Y debemos aclarar una diferencia que a veces nos hace un poco confundir, la diferencia que existe entre fuente y medio. Son dos cosas que son diferentes, fuente y medio. El problema es que a nosotros siempre nos enseñaron a acudir al medio. Y entonces nos enseñaron una cantidad de religión y de intermediarios y del santo y la virgen y no sé qué más cosas, y que haga esto y que haga lo otro. Entonces nosotros siempre buscamos los medios. Pero lo que Dios nos está enseñando en este tiempo es que no necesitamos nosotros ir al medio cuando nosotros, como hijos de Dios, podemos ir directamente a la fuente. No sé si me estoy haciendo entender. Tenemos un privilegio muy grande nosotros como hijos de Dios, y es que el Señor nos abrió las puertas de una manera amplia para que nosotros podamos ir directamente a la fuente. ¿La fuente qué es? La fuente es donde proceden todos nuestros recursos. Y tú puedes ir a la fuente, que es donde proceden todos nuestros recursos. ¿La fuente qué es? La fuente es la que suple. La fuente es la que cubre todas nuestras necesidades. Usted no está sola.
Usted no está solo. A veces nosotros decimos, no, es que no sé quién me ayude. No, claro que sí sabemos. Nuestra fuente es Dios. Hay muchas mujeres que se echan a morir porque el esposo las abandonó y ahora ¿yo qué hago? No te preocupes, es que Él no es tu fuente. Él era un medio, pero la fuente es Dios en todo caso. Algunos se deprimen porque es que me echaron del trabajo y ahora ¿yo qué voy a hacer? No te preocupes, es que ese trabajo, ese empleo, ese negocio, esa tienda, lo que sea, ese era un medio, pero es que tu fuente sigue siendo la misma, tu fuente sigue siendo Dios. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, cuando nosotros logramos marcar esa diferencia, pues ahí como que decimos, es que ahí donde está el problema, porque es que yo toda la esperanza la he puesto en la fuente. Un médico, por ejemplo, un médico es el medio que Dios lo utiliza para hacer un milagro, para hacer una sanidad en el cuerpo de una persona. Por eso nuestra esperanza no tiene que estar puesta en el médico para el caso de salud, sino que tiene que estar puesta en la fuente que es Dios. Es el que le da la sabiduría, es el que coloca como, toma la mano de este cirujano y como con un bisturí de una forma sobrenatural y hace un procedimiento y dice, wow, esto fue un procedimiento. ¿Y quién estuvo ahí? La mano de Dios a través de ese medio que el Señor utilizó, que para este caso es el médico. Eso es bien importante, mis amados, que nosotros podamos diferenciar y podamos tener claro ese concepto. Que de esa fuente procede todo lo que nosotros necesitamos. La fuente es donde emanan todas las cosas. Si usted mira una fuente de agua, si mira un manantial de agua, es donde emana, de ahí es donde viene, es donde se deriva todo, es donde nosotros podríamos decir es de donde proviene todo. Esa fuente, esa fuente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Entender que esa fuente es la misma sustancia. Que la fuente es algo que es el todo, es absoluto. Que la fuente es lo verdadero, que la fuente, digamos, es algo que no cambia. La fuente se mantiene ahí, la fuente no mengua, la fuente no falla. La fuente podríamos decir que no se evalúa, no pierde la fuerza. La fuente es inefable, es decir, nosotros no podemos ni siquiera describir lo que es la fuente. La fuente es, digamos que no depende de nadie, no depende de un tercero, se mantiene en sí misma. La fuente es algo que es independiente, la fuente es algo que es suficiente. Y por eso cuando nosotros hablamos de la fuente que nosotros tenemos como hijos de Dios tiene un nombre y esa fuente se llama Dios. Él debe ser tu fuente. Él debe ser lo suficiente para tu vida. En nuestra creencia cristiana, nosotros debemos estar muy seguros que la fuente inagotable que nosotros tenemos es un ser que se llama Dios. Y esa debería ser nuestra manera donde nosotros decimos, wow, si yo tengo esa fuente, ¿por qué estoy tan preocupado? ¿Por qué me angustio? Y quiero decirles, escúchenme por favor, mis amados. Yo sé que tú tienes conceptos, yo sé que algunos tienen mucha experiencia y lo demás, pero quiero decirles, mis amados, que si Dios es tu fuente verdaderamente, nadie debe ocupar ese primer lugar. La fuente de tu provisión es Dios. La fuente de tu vida es Dios. Dios debe siempre ocupar el primer lugar. Dios debe ser la fuente principal en tu vida. Pregúntate en esta mañana, por favor. ¿Será que Dios sí es la fuente de tu vida? ¿Será que sí dependes verdaderamente de Dios? ¿Será que sí tú acudes a Dios en ese momento difícil? Porque el otro concepto es el medio. Y quiero decirles que el medio simplemente es un elemento. El medio es un canal que Dios usa para bendecirnos. Es un canal que Dios usa y ese canal, por lo tanto, como es un canal, está sujeto a cambios. Como es un elemento, está sujeto a cambios. Para el caso de hoy, por ejemplo, yo simplemente soy un canal. Yo simplemente soy un medio. Pero realmente tu fe y tu confianza tiene que depender solamente de Dios. Y ese es el problema de muchas personas. Que miran al líder, que miran al pastor, que miran a ese mentor espiritual. Lo miran como si fuera su fuente. Y entonces como la fuente, como el elemento, está sujeto a cambios, en algún momento ese elemento cambió, ese elemento falló. Y entonces quedó en el aire toda su fe, quedó toda su confianza. Por eso es que es muy importante, mis amados, que nosotros siempre pongamos nuestra mirada en el Dios Todopoderoso y no que nos centremos nuestra vida espiritual, tu vida espiritual, mi vida espiritual, no debe depender de ningún hombre en esta tierra. Tu vida espiritual debe depender de la fuente principal que es Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto, mis amados?
Porque es que cuando tenemos los conceptos claros, entonces ya vamos ordenando nuestra vida y decimos, tiene sentido. Ahora, que Dios utilice un canal y que Dios a través de ese canal te bendiga, que Dios a través de ese canal te muestre cosas, bueno, es diferente. Y que uno se convierta, el caso mío, como en un facilitador, como que la persona que baja, digamos, esto que está en la palabra de Dios y la vuelve como más entendible y que nosotros decimos, bueno, gracias porque a partir de ahí yo he entendido algunos conceptos. Es diferente. Pero nunca puedes perder de vista que tu fuente espiritual, que la persona en la cual tú debes depender en todo momento, se llama Dios. Porque cuando el elemento no esté, porque cuando el elemento no le conteste el teléfono, porque cuando el elemento esté ocupado, cuando el canal esté en otras cosas, entonces ¿qué haces? ¿Te quedas vacío? ¿Te quedas sin respuesta? No. Por eso es que nosotros tenemos que ir siempre a la fuente principal, que es Dios. Y eso tenemos nosotros el acceso. Lo que pasa es que la religión, recuerda que nos enseñó siempre a tener un intermediario. Y que si tú estabas en pecado, entonces tenía que ir a donde un fulano de tal y ponerse de rodillas, besarle el anillo, confesar sus pecados y que ese fulano de tal, entonces era el intermediario entre Dios y el hombre y entonces le decía, bueno, está bien, ya Dios te perdona, pero tienes que cumplir tales y tales penitencias. Ese intermediario siempre nos lo dejaron ahí y nosotros como que estamos en la vida cristiana y queremos seguir viviendo bajo esa mentalidad religiosa. Ahora, no quiere decir que tú no puedas acudir a ese medio, a ese elemento, a ese canal para consultar algo, para pedir un concepto, para pedir una opinión, para que esa persona pueda orar, ayudarle, apoyarlo en oración. Escúcheme, apoyarlo en oración es diferente a que esa persona tenga que orar por una necesidad. Es que es bien diferente. Una cosa es que yo diga, necesito un apoyo en oración y necesito que estemos unidos orando por esto, pero yo estoy ahí liderando esto y por favor apóyeme en oración. Y otra cosa es que yo delego mi responsabilidad a otra persona. Ahí es bien diferente. Una cosa es que yo diga, por favor, ayúdenme a orar por mis hijas, ayúdenme a orar por mis nietos, pero yo estoy aquí en la brecha orando por mis hijas, orando por mis nietos y sé que hay un grupo de personas que también estamos en el mismo sentir y estamos orando por eso. Otra cosa es que le diga, oren por mis hijos, por mis nietos y yo me cruzo de brazos y que los demás oren por mis hijos, algo que me corresponde a mí. Quiero hacerme entender en este concepto porque si no lo tenemos claro, entonces comenzamos a tener conflictos y dificultades y lo demás. Somos nosotros los primeros que tenemos que acudir directamente a la fuente. Tú puedes ir a esa fuente. Tú no necesitas intermediarios para ir a la fuente porque el Señor Jesucristo para eso murió, para abrirnos ese velo, para que nosotros podamos estar directo en el trono de la gracia de Dios y hablando con el mismo Padre. ¿Sí? Esto es importante que lo tengamos. Ahora, por esa razón, escúcheme que el Señor Jesucristo en un momento recriminó a los discípulos. Y en una enseñanza que vamos a mirar enseguida, el Señor como que tuvo que exhortarlos. Y yo diría que fue un poco más allá. Tuvo que reprenderlos, como muchas veces Dios nos tiene que reprender a nosotros, por una razón, acerca del afán y la ansiedad. Eran unos conceptos que estaban ahí que de una forma, digamos, diametralmente opuesta, estaba contradiciendo a lo que ellos decían que creían en Jesús. Ellos estaban diciendo y andando con Jesús, pero sin embargo querían andar en su afán y en su ansiedad. El término afán, para ir mirando un poquitico el texto que vamos a estudiar enseguida, que aparece en el pasaje de Mateo capítulo 6, esa palabra afán de forma general es la palabra merimnao. Y esta palabra merimnao indica ansioso, indica perturbado, indica acongojado. Pero también hay un término que es muy amplio, que encierra todas estas palabras y es extremadamente preocupado. Extremadamente preocupado. Y ahí el Señor tuvo que llamarle la atención, reprenderlos, porque eran personas que decían ser seguidores de Jesús, que eran discípulos de Jesús. En otras palabras, que decían ser cristianos, pero frente a un problema, frente a una dificultad, negaban absolutamente eso que ellos decían. Y el relato lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 6, a la altura del verso 25. Dice el Señor, yo quiero que por favor tengamos en cuenta las menciones que el Señor hace de la palabra afán en los diferentes verbos, como el Señor en un pasaje tan corto enfatiza mucho en un problema que nosotros aún tenemos todavía, así como lo tuvieron ellos, muchos hoy en día también lo tienen. Y dice la Escritura, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta.
¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Hombres de poca fe? No os afanéis, dice el verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Amén. Noten, mis amados, que esto es el mismo Jesús hablándole a sus discípulos, y debemos observar algunos conceptos que están aquí que nos ayudan mucho. Uno de los términos que yo encuentro aquí que me llama la atención es que el Señor Jesucristo dice hombres de poca fe. Esta palabra que aparece aquí en este pasaje, si ustedes la notaron, está antes y después de la palabra no os afanéis. Indica como una fuerte reprensión que Jesús le está haciendo a sus discípulos por un concepto que se llama el afán. Y a su vez está demostrando un contraste excesivo entre lo que es la fe y lo que es el afán. Ahora bien, organizando estas ideas, nosotros como cristianos necesitamos caminar en una de las dos. Tú necesitas mirar en qué estás viviendo, en cuál estás andando. Si estás caminando en la ansiedad, en el afán, o estás caminando en la fe. Porque uno de los dos caminos nosotros debemos estar tomando hoy en día. Uno de los dos caminos normalmente el ser humano toma. Pero aquí estamos hablando de personas que conocemos a Dios, que conocemos la fuente, que podemos acudir directamente a la presencia de Él, pero que nosotros posiblemente dejamos esa fuente, no acudimos a esa fuente, la dejamos como en la última instancia y nos preocupamos más por el afán, por el problema, por la noticia, por la situación que estamos viviendo. Lo otro que debemos tomar en cuenta en este pasaje es que el Señor nos muestra y dice, porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Quiénes son los que hacen? ¿Quiénes son los que actúan de esa manera? Los gentiles. Los gentiles son personas que no conocen las cosas de Dios. Son las personas que no son parte del reino de Dios. Son las personas en las cuales Dios no es su Señor. Pero quiero decirles algo, si verdaderamente tú dices, si verdaderamente Dios es tu Señor, pues mis amados, nosotros tenemos que aprender a vivir tranquilos y confiados porque Él es el Señor y Él tiene el control de todas las cosas. Entonces noten que esto es un contraste de las personas que conocen de Dios, que verdaderamente conocen de Dios, y las personas que no conocen de Dios. Podríamos decir fácilmente, es el grupo de los religiosos que conocen mucha teoría y de aquellos que verdaderamente viven la vida cristiana. Y en los momentos de prueba, en los momentos difíciles que nosotros atravesamos, ahí es cuando nosotros verdaderamente denotamos, dejamos ver si verdaderamente nuestra fe está puesta en Dios o nos preocupamos, andamos en ansiedad, salimos corriendo como lo hacen los gentiles que no conocen a Dios. Salen a buscar por todo lado la solución, la respuesta, porque no conocen, porque no tienen al Dios como el primer lugar en sus vidas. Toda persona que hace parte del reino de Dios debería buscar siempre, primeramente, el beneficio de su Rey, el beneficio de su Señor, el beneficio del reino en el cual Él pertenece. Y es que pareciese que nosotros en ocasiones no vivimos como si verdaderamente nosotros fuésemos parte del reino de Dios, sino que terminamos siendo como el reino también del mundo, como caminando como personas del reino de las tinieblas, cuando Dios nos sacó de las tinieblas y nos puso en el reino de su amado Hijo. Pareciese que no entendemos nosotros la posición en la cual nosotros nos encontramos. Porque cuando nosotros estamos en un momento determinado en nuestra vida, parece que como que no actuamos como si estuviéramos en tal posición, sino que actuamos como si estuviéramos en la posición de caídos, de personas que no conocen a Dios, personas que caminan en sus fuerzas. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a mirar. Porque este término que aparece aquí como gentiles, en la escritura muestra unos conceptos que cuando uno va al original, esa palabra gentil quiere decir paganos. Esa palabra gentil quiere decir incrédulos perversos.
Pero esta palabra gentil también dice personas que están ajenas a la voluntad de Dios. Entonces, claro, nos confronta a nosotros y tenemos que revisar esta mañana y decir, bueno, aquí tenemos que ponernos un poco más serios en el tema y verdaderamente somos o no somos. Porque aquí cuando viene la crisis es que nosotros nos descomponemos y hacemos una cantidad de cosas y tenemos que decir, Señor, perdóname, porque me ha pasado como la mujer esta que buscó por todos lados, gastó todos los medios, gastó todas las posibilidades que tenía y cuando no, entonces ahí sí va y busca de Dios. Señor, perdónanos. Nosotros, escúcheme, no deberíamos dejarnos dominar por el afán. No, es decir, el afán no tiene que tener control sobre nuestra vida. La ansiedad, el problema. Ahora, escúchenme, muchos dicen, no, es que es un espíritu. No, eso no es espíritu, mis amados. Eso se llama comportamiento humano. Eso se llama mentalidad. Recuerde que ya Dios nos preparó en esto y Dios dijo que tenemos diferentes tipos de mente. Y la mente que nosotros tenemos que desarrollar es verdaderamente la mente espiritual, la mente de Cristo, tener la palabra de Dios, para que cuando venga el problema, recuerde que esa fue la batalla. Y es que entre otras, la batalla que nosotros tenemos es una batalla en nuestra mente. La batalla que tuvo el Señor Jesucristo fue eso, conceptos que el enemigo le estaba dando, pero que él tenía los conceptos de Dios muy claros y cuando el enemigo lanzaba un dardo, el Señor sacaba la palabra de Dios y dice, no es cierto porque escrito está, escrito está, escrito está. Porque dominaba, porque tenía control, su mente tenía el control de la palabra de Dios o la palabra de Dios tenía control de la mente de Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque ¿de qué está llena nuestra mente? De los problemas, de las dificultades, y es que ese es el problema, que cuando nosotros miramos las circunstancias, entonces nos llenamos de pánico, de temor, y nos asustamos, nos amedrentamos. Cuando vienen esos gigantes, no, este gigante me va a acabar, porque se nos olvida que el gigante de gigantes está con nosotros. Pero como no tenemos el concepto claro, entonces nos aturdimos, nos asustamos en medio del problema, en medio de la dificultad. Esa es una actitud que deben tener los gentiles, porque no conocen a Dios. Pero tú que conoces a Dios, ¿no crees que debemos tener otra actitud? Porque esas inclinaciones, digamos, son las más comunes de aquellas personas que no tienen a Cristo. Es una inclinación al afán, a la preocupación. Y quiero decirles que el afán es un estado de agitación. Es un estado de perturbación en la mente. Una mente que está tan confundida, tan preocupada que no encuentra reposo. Está tan angustiada y ahora yo qué voy a hacer. Y entonces andan como esas personas azaradas y yo qué hago y a dónde más llamo y a quién más llamo y agotó todos los contactos de su celular y a quién más llamo para que me ayude, y no ha agotado el contacto principal que se llama Dios. Entonces ahí tenemos que revisar, mis amados, porque cuando el enemigo, digamos, mina la mente de una persona y esa persona termina siendo ansiosa, termina siendo afanada, entonces esa fuente que está produciendo, esa fuente de que está emanando de esa fuente a la cual ella ha acudido, está emanando duda, está emanando incredulidad, está emanando ansiedad y por eso los comportamientos humanos de muchas personas. ¿Quién tiene el control de tu mente? Verdaderamente, ¿en quién pone la confianza? Y el interrogante que el Señor hizo en este pasaje de la Biblia, dijo, ¿no es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestir? Y si dijéramos de esta manera que en una escala de valores, Jesucristo quiso como hacerles entender a ellos que Dios tiene cuidado de ellos. Que Dios el Creador es el que ha hecho todas las cosas y que hizo las cosas a causa del hombre. No al hombre a causa o por la causa de las cosas. Ustedes notarán que cuando Dios hizo a Adán, ese primer hombre que pisó aquí la tierra, Él no lo colocó en un desierto. ¿O fue así? Que lo colocó en un desierto y después comenzó a hacer las cosas. No. La Biblia nos enseña que el Señor lo colocó en un paraíso donde tenía todos los recursos necesarios. Noten que el ser humano, que pareciese que a veces se nos olvida eso, el ser humano es algo que Dios ha creado con mucho valor. Y en algún pasaje de la Biblia dice que es como la corona de la creación. Que tú entiendas que tú vales mucho. Que Dios te ha colocado en un lugar, que Dios, digamos que en la mente de Dios. Todas las cosas que están alrededor, Dios las hizo para suplir lo que el hombre necesita. Que no es que nosotros tengamos que volvernos esclavos de las cosas, sino que nosotros, el Señor nos colocó desde el principio para que tengamos esa autoridad y que sepamos quiénes somos en Dios. Que entendamos, mis amados, que tenemos un Padre que nos guarda, que nos protege, que nos cuida, que nos alimenta, que está al pendiente de cada una de nuestras necesidades.
Parece que en momentos se nos olvida que nosotros tenemos verdaderamente el Dios Todopoderoso. El Dios que todo lo sabe, que todo lo controla, que tiene el cuidado absoluto de todas las cosas. Y el pasaje que hemos leído dice, si Él cuida las aves, si Él está pendiente de vestir los lirios del campo, ¿será que no va a tener cuidado de nosotros? Y pareciese que nosotros tenemos la teoría clara, pero el momento de la verdad, el momento de la realidad, se nos olvida todo eso que nosotros sabemos. Porque terminamos afanados, porque terminamos ansiosos. Cuando Dios nos dice que nosotros podemos descansar en las manos de Dios, en el cuidado de Dios, porque Dios es nuestra fuente. ¿A qué fuente estás acudiendo? Porque es que cuando las personas tienen la fuente y dicen, no, mi fuente de provisión es mi empresa, bueno, ahí hay problemas, porque si tú has hecho de tu empresa, de tu negocio, de tu trabajo, la fuente de tu provisión, tú sabes que en un momento determinado la economía colapsa, como lo hemos visto en todo este tiempo, y ahí entonces, ¿qué pasó? Porque por alguna razón físicamente de pronto no puedes volver a trabajar, y eso pues no sabemos, y entonces ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto como toda la esperanza en los medios y no en la fuente, que es Dios. El apóstol Pedro, hablando sobre este tema, dijo en su primer carta, primera de Pedro, para que tú lo tengas ahí, lo puedas resaltar si es posible. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice la Escritura, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos pueden creer ese pasaje que está en la Biblia? Quiero leerlo nuevamente. Echando toda vuestra ansiedad. ¿Qué es la palabra ansiedad? Problemas, dificultades, presión, todo lo que tú puedas estar viviendo. Echando, colocando sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios verdaderamente tiene cuidado de nosotros? Tenemos que vivirlo, mis amados. Tenemos que creerlo. Pablo lo plasmó de esta manera. Estos eran hombres que tenían muy claro el concepto. Entonces cuando venían pruebas, dificultades, decían, no. Cuando los iban a apedrear, cuando estaban en naufragio, cuando estaban siendo latigados, no, yo no estoy preocupado porque yo sé que Dios tiene cuidado de mí. Yo sé que si yo llego a morir, pues bueno, voy a ganar, porque para mí el morir es ganancia. Yo quisiera estar en esta tierra, porque quiero hacer la obra de Dios, pero si tengo que morir, pues bueno, mejor estar con Dios que estar en esta tierra. Y mire lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. Dice, por nada estéis afanosos. Esta palabra nada, ¿qué incluirá? Nada que es, porque nada nos tiene que preocupar, mis amados. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. ¡Wow! 3 elementos que están aquí bien importantes. Que cuando digamos que esto es la medicina, este es el antídoto para el afán, para la ansiedad. Entonces uno podría decir, cuando una persona está afanada y está ansiosa, debe ser que no tiene este antídoto, debe ser que no está practicando esto. Porque la Biblia está diciendo que cuando nosotros estemos ansiosos, cuando nosotros estemos afanados, vayamos delante de Dios en oración y en ruego, en acción de gracias. Señor, aquí voy delante de ti, que nosotros vayamos en esa oración con nuestro corazón en las manos y decirle, Señor, tú sabes lo que estoy pasando, tú sabes lo que me tiene angustiado. Pero Señor, gracias, porque yo sé que detrás de todo esto tú tienes algo que no conozco. Señor, yo quiero leer esta prueba que está pasando en mi vida. Yo quiero aprender de ti, Señor, qué es y por qué razón estoy pasando esto. Pero no es ir donde el uno o donde el otro buscando por toda la solución. No, es delante de Dios, dice la Escritura, con acción y ruego y con acción de gracias. Y noten la respuesta a eso, el resultado de esto. Dice, y la paz de Dios, que es lo que le falta a muchos, no tienen paz, están angustiados. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Por favor, ayúdeme. Tranquilos, ¿qué pasó? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense que se descontrola el corazón, se descontrolan los pensamientos y comienzan a pensar una cantidad de cosas, a angustiarse más de la cuenta. Mis amados, no. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir a la fuente y decir, Señor, aquí está este problema, aquí está esta angustia. No estoy diciendo que no tengamos problemas, angustias, sí, las vamos a tener. Pero ¿cómo actuamos frente a ese problema, frente a esa angustia? Y la Biblia nos está mostrando.
Tienes un problema, tienes un mal diagnóstico, estás pasando una situación difícil con un hijo, con una hija, estás pasando algún momento difícil en tu vida. Bueno, aquí Dios nos está dando la medicina, nos está diciendo, vaya directamente, vaya a oración, yo quiero estar aquí contigo. Y eso es lo que la Biblia dice, venid todos los que estéis afanados y cargados, que yo les haré ¿qué? Descansar. Descansemos en Jesús, mis amados. Aprendamos a ir delante de Él, aprendamos a entregar todas nuestras cargas delante de Él, a esperar en Él, a esperar la respuesta de parte de Él, porque es que es la otra. Nosotros vamos y le entregamos las cargas a Dios, pero no esperamos la respuesta de Dios. Y entonces le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, Dios mío, por favor. Señor, haz lo que tengas que hacer. Pero finalmente nosotros terminamos haciendo lo que nosotros queremos y no esperamos la respuesta de Dios. Y cuando Dios comienza a hacer el trato con alguno de los que le hemos orado, Señor, haz el trato con mi hija, haz el trato con mi hijo, haz el trato con mi esposa o con mi esposo. Y cuando Dios comienza a hacer el trato, Señor, ¿pero por qué? Mis amados, a veces no entendemos. Aprendamos a descansar en Dios. Dios tiene el control de todas las cosas, mis amados. Dios sabe por qué hace las cosas. Hay cosas que a nosotros nos parecen, pero pues Dios sabe, porque Él es el conocedor de todo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? El rey David, quiero terminar con lo que David pensó en un momento determinado. Obviamente es un tiempo diferente, una dispensación diferente, pero una situación muy parecida. Él tenía un momento difícil en su vida, como seguramente muchos de los que estamos aquí hemos tenido momentos difíciles. Pero él tiene una mentalidad del reino de Dios. Él sabía quién era en Dios. Y él expresó algo en el Salmo para que tú lo tengas siempre ahí presente. Salmo capítulo 37, a la altura del verso 25. Salmo 37, 25. Escribió David lo siguiente. Joven fui y he envejecido. Es decir, he pasado toda una vida viendo experiencias, conociendo. Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En otras palabras, David está diciendo, durante todos los años de mi vida, yo no he visto que una sola vez Dios falle. Aquellas personas justas, aquellas personas que le creen a Dios, nunca los he visto desamparados, ni a sus hijos que mendiguen pan. Y esto es una buena palabra para nosotros, mis amados. ¿Por qué nosotros no vamos a esa fuente? ¿Por qué no lo volvemos a colocar a Dios en el primer lugar? ¿O por qué no lo colocas si nunca lo has colocado en el primer lugar? Aprendamos esta verdad, mis amados. Y nunca renunciemos a ella. Aunque vengan problemas, dificultades, recuerde que nuestra batalla está en la mente. Aunque el diablo quiera mandar dardos para decir, eso Dios se olvidó de ti, eso no sé qué, eso haga esto, eso haga lo otro, eso llame a fulano de tal, eso busque tal cosa. No, mis amados. A pesar de la prueba, a pesar del momento crítico que tú estés viviendo, nosotros tenemos que aprender a darle el primer lugar a Dios. No le des el segundo lugar a Dios. No tengamos a Dios como una segunda opción. Si esto me falla, entonces ahí sí busco a Dios. No. Que Dios sea nuestra fuente de provisión en todos los aspectos de nuestra vida. Que Dios ocupe ese lugar que corresponde. Y yo diría que Dios sea la única opción. Lo demás será añadidura. Que Él sea lo principal en nuestra vida. Porque en contraste a esto, mis amados, el afán y la ansiedad niegan nuestra fe en Dios como nuestro proveedor, como nuestra fuente de salvación. Así que está en tus manos y está en mis manos. ¿Cómo comenzamos este día? ¿Cómo comenzamos de aquí en adelante a vivir? Deja el afán, deja la ansiedad. Busca en oración, busca en ruego. Dale gracias a Dios y vas a encontrar esa paz en tu corazón. Por favor, inclina tu rostro y vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana. Gracias por exponernos esta palabra, Señor, de una forma tan clara para nuestra vida. Y perdónanos, Dios, porque muchas veces nosotros, aunque conocemos muy claro estos conceptos, actuamos de una manera completamente diferente. Pero este es el tiempo, Dios, de comenzar, de restablecer nuestra vida espiritual. Ahora que tú nos has sacado de esa tibieza espiritual, necesitamos seguirnos conectando con esa fuente y necesitamos verdaderamente colocarte como el primer lugar. A veces nosotros, Señor, sacrificamos lo tuyo por otras cosas, pero que verdaderamente lo tuyo sea lo principal. Que el buscarte a ti, Señor, sea la única opción que nosotros tengamos siempre. Que siempre nosotros podamos, Señor, estar ahí, tomados de la mano tuya, aseados de esa fuente
que es la que suple todo lo que nosotros podemos estar necesitando. Gracias por todos los medios que tú nos das, Señor. Gracias por todas las situaciones, Señor, que tú permites en nuestra vida para que podamos entender. Yo entiendo, Señor, que como iglesia nosotros dependemos de ti, Señor, en todas las áreas, en el área económica, pero que tú, Señor, usas medios. Usa, Señor, aún a cada uno de los miembros de la iglesia, Dios, para sostener, para mantener la obra tuya, Padre amado. Pero yo he entendido que tú eres nuestra fuente de provisión. Tú eres el que tienes cuidado de nosotros, Dios. Tú eres el que tiene cuidado de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú eres quien suples para las necesidades de ellos. Tú utilizas, Señor, los medios. Algunos utilizan el medio de una pensión. Otros será un medio de una empresa. Otros será el medio de un empleo. Otros será el medio de un negocio. De cualquier establecimiento, Señor. Tú utilizas cualquier medio, Padre amado. Pero que nunca se nos olvide que tú eres la fuente. Tú utilizas los médicos, tú utilizas los medicamentos, tú utilizas tratamientos, Señor. Pero que entendamos que el único que puede ocasionar los milagros sobrenaturales eres tú, Señor. Por eso nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza debe estar siempre puesta en ti, Dios. Gracias por mostrarnos, Señor, este concepto y que nosotros a partir de este momento podamos entender de una manera clara que Dios es la única fuente de nuestra provisión. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén.